Shalom a todos, muchas bendiciones, saludos cordiales a todos. Hoy quiero hablarles acerca de los espíritus que se incorporan o que entran en objetos. Como usted lo escucha, los objetos guardan energía, los objetos guardan poder y por eso es que hay objetos de poder espiritual, para usarlo tanto para lo bueno como para lo malo. Pero es una realidad de que hay objetos que se preparan para cosas buenas, para santificación, para protección, para bendición, y objetos que para mal. Pero voy a hablarles específicamente acerca de los espíritus que entran en objetos. Todo, ¿y qué es un espíritu? Una energía, todo es una energía. Entonces, en un video anterior yo estuve hablando acerca de los espíritus que están errantes, en estado de kafakela, espíritus que van en pena de un lugar a otro. Eventualmente esos espíritus que están como en un estado de, no tienen paz, no tienen sosiego, están en un estado realmente donde hasta que no reencarnen, ese sufrimiento no se les alivia un poco, porque la reencarnación, volver a nacer, pues da la oportunidad, el chance de poder seguir trabajando y mejorando. Pero mientras no tienen ese alivio, esos espíritus andan vagando de un lado a otro y están sufriendo. Entonces, muchas veces esos espíritus, para aliviar su sufrimiento, entran en objetos o en personas, que son los famosos casos de posesión o espíritus que se le pegan a la gente. Y eso lo hacen buscando alivio espiritual y muchas veces para esconderse de ángeles o demonios también que Dios los envía para atrapar esos espíritus y llevarlos a que sigan su evolución espiritual o enfrentarse a rendir cuenta por las cosas que hicieron en la tierra, ¿no? Y esos espíritus muchas veces andan huyendo de un lado a otro y se esconden. El libro de Enoch habla de eso. Los textos de la Kabbalah hablan de eso, que andan de un lado a otro. Y cuando hay muchos relatos, esto lo hablé yo en el curso de exorcismo que ya he impartido en mi escuela y en la escuela del profesor Mario Sabán, donde yo en ese curso explicaba, con las fuentes de la Cábala, de relatos verídicos de gente que hubo que hacer el exorcismo y cuando le preguntaban el espíritu qué hacía, cómo entró, quién le dio permiso, es porque dice, lo estaban persiguiendo y para esconderse tuvo que entrar en el cuerpo de una persona. A veces también entran en animales, pueden entrar en un perro, en un gato, en una vaca, cualquier cosa. Y también entran en objetos. Los espíritus pueden entrar en cualquier objeto, en un espejo, en un libro, en muchas cosas. Y por eso es que no se recomienda que, por ejemplo, objetos que pertenecieron a otra persona, que son especialmente esos que son muy antiguos, de los años 1800, 1600, especialmente que vengan de lugares donde hubo sufrimiento, muerte, tragedia, no se recomienda tener esos objetos en su casa. Si las personas que eran dueños de esos objetos practicaron una religión diferente a la suya, eso le puede traer perturbaciones en sus casas. A veces no necesariamente porque sea malo, sino sencillamente porque es otra energía que está en ese objeto. Usted lo entró en su casa y usted no practica la misma religión, tiene otra religión. Eso es un choque de energías entre esa otra energía, por ejemplo. Gente que trae cosas de la India, del hinduismo, y están rezados, consagrados. Ahí hay espiritualidades que vienen y chocan con la espiritualidad suya y entran en conflicto. Hasta que eso no se acople o se arregle, o usted se deshaga de ese objeto, le va a causar problemas. Entonces hay objetos que se quedan impregnados ahí. Y como mismo digo objetos, digo lugares. Un lugar donde hubo una masacre, como por ejemplo los campos de concentración. Es obvio que cuando usted va a esos lugares se siente la energía, se siente el sufrimiento, se siente, se pueden hasta ver espíritu y percibir la energía de muerte, de dolor, de llanto, porque hubo buenas masacres ahí. Y lo mismo pasa con lugares que en el pasado eran orfanatos, hospitales, donde murieron mucha gente. Muchas de esas energías se quedan en esos sitios y se pueden quedar literalmente en objetos. Y le decía, esto es una realidad. Por eso es que realmente no se recomienda que la persona ande comprando cosas o cogiendo cosas de otra gente. De hecho, no se recomienda ni que usted ande poniéndose la ropa de otras personas, porque hasta la ropa guarda energía. Y la energía, buena o mala, o mala suerte, o lo que sea, que de otro usted se pone esa ropa y usted está vistiéndose de esa energía. No se recomienda ni llevar la ropa de otra gente. No se ponga ropa de nadie. Yo hice un video ya hace mucho tiempo sobre eso, sobre la energía que guarda la ropa. Nunca uses ropa de otra persona ni objetos personales de otra gente, porque hay energías ahí.
la buena o la mala suerte o las cosas negativas de otro pasan por el objeto, por el sudor, por la energía que queda un rastro. Entonces los objetos guardan energía, los espíritus se pueden esconder en objetos. Cuando en la antigüedad se habla, a veces hasta en las películas ponen esto, ¿no? Objetos malditos o libros mágicos que guardan que están vivos, es porque hay espíritus ahí. O que con conciencia se introdujeron ahí, o sea, alguien hizo un ritual y los introdujo en esos objetos, o porque los espíritus entraron, porque les diga, los espíritus entran en las cosas, en cosas físicas, o en personas, como les decía, o en animales. Entonces no es bueno andar comprando cosas usadas, no es bueno andar cogiendo ropa de otro, cosas usadas. Cuando una persona fallece, los muertos, hay gente que tiene el miedo, ¿no? Se deshacen de la ropa del difunto, especialmente de los zapatos del muerto. No es bueno andar con la ropa ni los zapatos de un muerto. Eso le puede causar cosas negativas. Y estoy hablando del lado inverso, del lado negativo. El lado positivo sería cosas que sean de santidad, porque lo mismo que está esto, también está, por ejemplo, objetos que son de gente muy santa, que causan milagros, curaciones, sanaciones, protección. Esa es la diferencia. Pero el punto que estamos enfatizando es que es una realidad espiritual, de que hay espíritus que se pueden introducir tanto en objetos como en animales y que les decía, es una realidad que existe y puede ser tanto para bien como para mal, pero existen estas realidades. Hay que tener mucho cuidado, es más que nada lo que estoy enfatizando y más que nada hablando de una realidad, ¿no? De que existe esto, de que los espíritus entran en objetos. Es lo que estoy enfatizando acá, más allá de que si es para bien o es para mal o si es para protección, etcétera. Y en esto les decía, es referencia, ¿no? A esas almas que andan vagando y entran, les decía, o de esos casas, como les decía, o lugares que hubo muerte, sufrimiento, masacres, ahí queda esa energía, esos espíritus siguen en esos lugares. En muchos casos hay que hacer limpiezas espirituales, por eso cuando una persona se muda a una casa, tiene usted que limpiar la casa esa espiritualmente, proteger su casa, poner protección espiritual, porque el que vivió ahí o todos los que han vivido en esa casa, pues sencillamente quedan rastros. Y si tenía otras religiones, queda la energía. Usted tiene que limpiar ese lugar de esa energía para usted introducir su propia energía, su propia espiritualidad. Y no importa que la casa sea nueva. Ahí también es un lugar, como quien dice, disponible a todo el que llegue. Así que usted tiene que limpiar ese ambiente y poner su fe, poner su espiritualidad, poner sus protecciones espirituales, que es su espiritualidad la que va a reinar en ese lugar ahora. De lo contrario, pues ocurren perturbaciones, situaciones, bloqueos, enfermedades y un montón de cosas que ya hemos hablado en otros vídeos. Hasta aquí con este vídeo del día de hoy. Déjenme en sus comentarios si usted le ha pasado algo como esto, si ha tenido objetos en sus casas que ha tenido que sacarlo porque tenían presencias espirituales, cosas antiguas, armarios, cómodos, espejos antiguos, cosas que le puedan haber sucedido también a usted y que se puede identificar y sabe de lo que estoy hablando. Déjenme en sus comentarios que estaré contento de leerles. Gracias por la atención y muchas bendiciones a todos. Shalom.